Hay melodías que parece que han existido siempre. Nessun Dorma es una de ellas. Sí, totalmente. La hemos oído en estadios de fútbol, en películas, en la voz de Luciano Pavarotti, que la convirtió casi en un himno pop. Mm. Pero esta pieza musical tiene un origen muy concreto y nace en una época, bueno, muy particular y muy oscura. Para entenderla, tenemos que viajar a los años 20 del siglo pasado. Sí. ¿Qué estaba pasando en Europa en ese momento? Pues a ver, Europa estaba saliendo de una pesadilla para entrar en otra. La Primera Guerra Mundial acababa de terminar. Con todo lo que eso supuso. Claro, había dejado un continente traumatizado. Había una sensación de cinismo, de fin de una era. Los grandes imperios que habían definido el siglo XIX, pues el austrohúngaro, el otomano, el ruso, se habían desmoronado. Un vacío de poder. Exacto, y en ese vacío estaba surgiendo una nueva forma de violencia política, mucho más brutal. Y en medio de toda esa convulsión, de esa crisis de identidad, ¿hacia dónde miraba la cultura? ¿Dónde buscaba sus historias? Pues a menudo miraba muy lejos. Había una fascinación enorme por un Oriente imaginado. Un Oriente exótico. Exótico, misterioso y con frecuencia representado como bárbaro y cruel. A esta visión la llamamos orientalismo. Y no es una simple moda artística. ¿No? Es el reflejo cultural de una realidad geopolítica muy tangible. El colonialismo europeo que en ese momento estaba en su apogeo. O sea, una mezcla de violencia muy real y muy cercana con una fantasía sobre mundos lejanos y supuestamente salvajes. Justo eso. Hoy vamos a analizar cómo toda esa atmósfera quedó encapsulada en la última ópera de Giacomo Puccini, el gran maestro que cierra la tradición de la ópera italiana. La obra es Turandot y la pieza que nos servirá de guía es precisamente Nessun Dorma. Para entender Turandot, que se estrenó en 1926, hay que entender esa década. La Gran Guerra había normalizado un nivel de brutalidad que era, impensable una generación antes. Claro. Y Puccini, que venía de escribir dramas románticos como La Bohème o Tosca, aquí da un giro radical. Abandona ese realismo burgués para presentarnos un mundo de una crueldad casi absoluta. ¿Y cómo se manifiesta esa brutalidad en la ópera? ¿Es solo la historia o también la música? Es una gran pregunta. Se ve en todo. Para empezar, la trama se sitúa en una Pekín legendaria donde la vida humana tiene un valor mínimo. Mínimo. La premisa es terrible. La princesa Turandot ejecuta públicamente a todos los pretendientes que no logran resolver sus 3 enigmas. La muerte es un espectáculo de masas. La crueldad es la ley. Es la ley. Y eso, de alguna manera, era un eco de lo que se vivía en la calle en aquella Europa de los años 20. Sin duda. Pensemos en la Italia de Puccini en 1922, que es cuando empezó a componer Turandot. Es el año de la marcha sobre Roma de Mussolini. Claro. La violencia de los camisas negras no era algo oculto, era un acto teatral, una herramienta para aterrorizar y tomar el poder. Esa idea de la violencia como espectáculo público, como la tortura de la esclava Liu en la ópera, que es un acto de sadismo colectivo, resonaba directamente con ese clima político. Hablemos de ese escenario, esa Pekín legendaria. Has mencionado el concepto de orientalismo. ¿Podrías explicar un poco más qué significa en este contexto? Claro, el orientalismo es fundamentalmente una construcción, una fantasía occidental sobre Oriente. Es una lente a través de la cual Europa se proyectaba a sí misma, definiendo a las culturas de Asia o del norte de África como su opuesto. ¿Como su opuesto? Pues como exóticas, sensuales, atemporales, pero también irracionales, déspotas y violentas. Y me imagino que esa visión era muy conveniente desde un punto de vista político. Muy conveniente. Si representas a otra cultura como inherentemente bárbara o estancada en el tiempo, estás creando una justificación para la intervención colonial. La idea de civilizar. Esa es la coartada. Civilizar a esos pueblos para justificar la dominación y la explotación. La China de Turandot no es la China real, es un escenario de cuento de hadas cruel, diseñado para el consumo europeo. Pero, aun siendo una fantasía, creo que Puccini intentó darle un toque de autenticidad, ¿no es así? Sí, y eso es lo que lo hace tan interesante. Puccini era un hombre de su tiempo, inmerso en esa visión orientalista, pero también era un músico meticuloso. Ajá.
Un amigo diplomático le regaló una caja de música con melodías chinas y Puccini las estudió e incorporó varias a la partitura. Vaya, ¿así que hay música china real dentro de Turandot? Sí, el caso más claro es el de la melodía Mo Li Hua, que significa flor de jazmín, una canción folclórica china muy conocida. ¿Y qué hace con ella? Puccini la utiliza como el tema principal asociado a la propia princesa Turandot. Qué curioso. Fíjate, el sonido que identifica a esta princesa de hielo, cruel y sanguinaria es una auténtica y delicada melodía china, pero orquestada a la manera europea. Es casi una metáfora perfecta del orientalismo. Tomar algo auténtico y reinterpretarlo para que encaje en tu propia narrativa. Y musicalmente, más allá de esas melodías, la ópera también suena a los años 20. Suena moderna. Totalmente. Este no es el sonido del Verdi del siglo XIX. Puccini estaba escuchando a sus contemporáneos, a compositores como Igor Stravinsky. En Turandot utiliza armonías mucho más complejas, a menudo disonantes, ásperas. La orquestación es masiva, monumental. Se percibe una tensión, una ansiedad que no estaba en sus obras anteriores. Es su obra más ambiciosa. La más ambiciosa. Y en muchos sentidos se siente como el final de una época. Es el canto del cisne de la gran tradición de la ópera romántica italiana. Entendido el contexto, vamos a la historia. Tenemos a esta princesa, Turandot, que para vengar a una antepasada somete a sus pretendientes a esos 3 enigmas mortales. Y en este escenario tan peligroso aparece Calaf, un príncipe extranjero y desconocido. La ve por primera vez y, a pesar de las advertencias, queda fascinado y decide aceptar el desafío. No está solo. No, con él viajan su padre, Timur, un rey que ha sido destronado y está ciego, y una joven esclava llamada Liu. Liu. Por lo que has comentado antes, ella parece ser un personaje clave. Es el corazón emocional de la ópera. Es el único personaje que conecta con las heroínas anteriores de Puccini. Mujeres que sufren y se sacrifican por amor. Eso es. La lealtad de Liu hacia Calaf es incondicional y se basa en un recuerdo minúsculo, que una vez, hace mucho tiempo, él le sonrió. Es un amor totalmente opuesto al poder de Turandot. El polo opuesto. Uno es entrega y sacrificio y el otro es crueldad y dominación. Entonces, Calaf se enfrenta a los enigmas y, contra todo pronóstico, los resuelve. Supongo que la princesa cumple su palabra. Pues no. Turandot queda horrorizada. Ha sido derrotada en su propio juego y se niega a cumplir su parte del trato. Vaya. Y aquí Calaf, que podría reclamar su victoria por la fuerza, hace un gesto inesperado. Le ofrece a ella una última oportunidad, su propio acertijo. ¿Cuál? Si antes del amanecer descubre su nombre, él aceptará morir. Si no, ella será suya. Es una apuesta increíblemente arriesgada. Vuelve a poner su vida en sus manos. Es un movimiento que busca conquistarla, no solo poseerla. Pero esta decisión desencadena la tragedia. ¿Por qué? Porque en esa trama gigantesca, Puccini de repente cierra el foco sobre el personaje más frágil, Liu. Ella y su padre son capturados, porque se sabe que conocen al príncipe. Y ella es la única que sabe su nombre. La única. Y es en este punto, con esa tensión, donde llegamos a Nessun-Dorma. Exactamente. Para forzar la revelación del nombre, Turandot emite un decreto terrible que da título al aria, Nessun-Dorma. Que nadie duerma. Que nadie duerma. Ordena que nadie en Pekín duerma esa noche hasta que se descubra el nombre del príncipe. Y la amenaza es clara: si no lo consiguen, toda la población será ejecutada. Es una medida de terrorismo de Estado, básicamente. El poder absoluto mostrando su cara más cruel, sí. Y en medio de esa noche de terror, Calaf está solo en los jardines del palacio. Oye a los heraldos proclamar la orden por toda la ciudad, y es entonces cuando canta. Y lo fascinante es cómo coge esa orden. Que es una amenaza de muerte. Y la convierte en un himno de esperanza personal. De una forma magistral. La letra lo refleja perfectamente. Comienza dirigiéndose directamente a ella como si pudiera verla a través de los muros. Canta: «Tu pure, oh princesa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza». ¿Que se traduciría como? Tú también, oh princesa, en tu fría estancia, miras las estrellas que tiemblan de amor y de esperanza. O sea, no la imagina como un monstruo. No, fíjate, la imagina como a otra persona que también está en vela, mirando el mismo cielo que él, y le atribuye sentimientos de amor y esperanza,
intenta humanizarla. Y después de ese momento de intimidad imaginada, llega la afirmación de su propio poder. Sí, el poder de su secreto, de su identidad. Canta, «Ma il mio mistero è chiuso en me, il nome mio nessun saprà». Es decir, Pero mi secreto está encerrado en mí. Mi nombre nadie lo sabrá. Es una declaración potentísima. Es el individuo frente al poder totalitario del Estado. Mi secreto, mi ser, me pertenece. y nadie me lo puede arrebatar. Nadie. Y todo esto nos lleva a la explosión final, la frase que todo el mundo conoce. All'alba vincerò, vincerò, vincerò. Al amanecer venceré, venceré, venceré. Se ha convertido en un grito universal de triunfo, pero en su contexto original es de una audacia increíble. Es la fe ciega de un hombre en su propio destino. En mitad de una noche llena de terror. Es un momento musicalmente arrollador, pero hay una historia detrás de esta ópera. Un dato sobre el propio Puccini que lo cambia todo. Sí, hay un dato que redefine por completo la obra. Puccini fue diagnosticado de un cáncer de garganta muy agresivo mientras componía Turandot. ¡Ah! Luchó por terminarla, pero murió en Bruselas en noviembre de 1924, dejando la ópera inacabada. Y la última escena que completó, con la orquestación terminada, es precisamente la muerte de Liu, que se suicida para no revelar el nombre de Calaf. Espera, ¿entonces él nunca llegó a escribir el final? ¿La victoria de Calaf que promete el aria? Nunca. Dejó unos 36 folios de bocetos para el dúo final y la conclusión, pero la música que conocemos no es enteramente suya. ¡Qué increíble! En el estreno mundial, en la Scala de Milán en 1926, el director fue Arturo Toscanini, un gran amigo de Puccini. Dirigió la función y, justo después del cortejo fúnebre de Liu, detuvo a la orquesta. ¿Paró la música? Bajó la batuta, se giró hacia el público y dijo: «Qui finisce l'opera, perché a questo punto il maestro è morto». Aquí termina la ópera porque en este punto el maestro murió. ¡Qué momento! O sea, la versión que vemos hoy, con el final feliz, la transformación de Turandot, Fue completada por otro compositor, Franco Alfano, siguiendo las directrices de Toscanini y basándose en los bocetos de Puccini. Es un final funcional, pero... muchos sienten que es precipitado. Claro, la transformación de Turandot, que pasa de ser una asesina a una mujer enamorada por un beso, es muy abrupta. El verdadero testamento musical de Puccini no es ese final, es el silencio que sigue al sacrificio de Liu. Nessun Dorma es la promesa de un amanecer que su creador nunca llegó a escribir. Justo. Entendido así, Nessun Dorma es mucho más que un aria sobre la victoria en el amor. Es una pieza que nace de un mundo roto, que condensa la violencia de su tiempo, la mirada colonial de Europa, y que simbólicamente representa el fin de toda una manera de entender la música. Sí. El venceré que canta Calaf queda suspendido en el aire, porque la última palabra musical que nos dejó Puccini fue, en realidad, la muerte de Liu. Una síntesis muy precisa. El aria vive en esa tensión entre la promesa de un triunfo individual y la realidad de una obra marcada por la tragedia, tanto dentro como fuera del escenario. Para seguir explorando las historias que se esconden detrás de las canciones que han definido nuestra cultura, les invitamos a suscribirse a Reverso. Soy Belladonna Gil. Y yo, Aníbal Delgado, del proyecto Busca Ruidos.
vincerò.